Dios les bendiga. Un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos de la gran familia de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Hoy, domingo 20 de junio de 2021. Sean todos bienvenidos. Estamos en esta semana radical y como saben, pues la enseñanza de esta semana vamos a presentarla por nuestras redes sociales y a nivel digital. Así que invitamos a todos los hermanos a estar pendientes para que en la semana radical, mientras tengamos este esquema, puedan recibir la palabra de Dios que corresponde a esa semana por estos videos. Los invitamos a todos. Así que en ese sentido también queremos anunciarle que todos aquellos hermanos y hermanas que por alguna razón no tengan la posibilidad de poder ver el video, de poder ver la enseñanza en digital, vamos a disponer del día miércoles. Los días miércoles estaremos entonces presentando nuevamente la enseñanza acá en el local de la iglesia, los días miércoles a las 5 de la tarde. Así que si usted no pudo ver el programa, avísenos por el grupo de WhatsApp de la iglesia y estaremos esperándolo acá el día miércoles a las 5 de la tarde para que usted pueda ver la enseñanza con nuestros audiovisuales y pueda estar al día con las enseñanzas y las series de enseñanzas que se van a estar realizando cada mes en la iglesia. También queremos anunciarle a todos nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, que estaremos aperturando el primer ministerio de trabajo de la iglesia que hemos denominado Cines Unidos en Cristo. Estaremos presentando películas, videos para edificar a la familia, a las vidas, que sirvan de apoyo. También para refrescarnos un poco, para compartir, para distraernos también sanamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo y dentro del contexto de la iglesia. Así que el Ministerio Cines Unidos en Cristo estará ya activo los días sábados a las 10 de la mañana. Aperturamos el ministerio este próximo sábado 26 de junio. No se lo pierda. Una película extraordinaria que le va a sacar las lágrimas, pero también va a darle una gran enseñanza. Solamente les digo, el nombre se llama Víctor. Así se llama la película. Y estaremos trabajando este ministerio una vez al mes. Una vez al mes, un sábado al mes, que estaremos anunciándolo en cada oportunidad. Cines Unidos en Cristo. Así que los invitamos ese día sábado, los estaremos esperando aquí con los brazos abiertos en el nombre del Señor para disfrutar juntos de todas estas herramientas que el Señor nos da y para compartir también como familia en la fe. Así que bueno, ya saben, el miércoles a las 5 de la tarde esperamos a todos los hermanos que no hayan podido ver el video. Por favor, muy pendiente del grupo de WhatsApp. Si todavía no se ha unido, solicite que lo unan para que pueda estar atento de las informaciones de la iglesia. Ese grupo va a estar muy activo por ahí también. Va a escuchar enseñanzas, alguna prédica particular, palabras de fe, de aliento. Es un grupo bastante interactivo de toda la familia de Pasto Fresco. Bueno, estos son algunos anuncios por ahora. Quisiera invitarle ahora a que tengamos un momento de oración para poner en contexto espiritual la palabra del Señor en este día. Oremos. Padre amado, te damos las gracias una vez más por darnos esta oportunidad de servirte. Gracias, Señor, por estos recursos que das a tu iglesia para no detener la obra, para no detener el trabajo. Dale a los hermanos la oportunidad, la motivación también para conectarse y estar al día con las enseñanzas de la iglesia. Te alabamos, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre por tu palabra, que es nuestra norma de fe y de conducta. Muchísimas gracias por ella. Ayúdanos para que podamos entender la palabra de Dios hoy. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos comprender las sagradas escrituras.
En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, como saben, hoy estamos ya, y lo anuncié el domingo próximo pasado, estamos ya a la altura de la lección número 3 en el estudio que estamos desarrollando al Evangelio de Juan. Vamos el día de hoy a continuar con este estudio. Simplemente para recordar, hemos ya revisado dos temas o dos lecciones, como usted lo quiera ver allí. La primera lección o el primer tema es o fue Jesús, la palabra eterna. Estudiamos allí el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Nuestro último tema, antes de entrar en el receso que tuvimos, fue, que sería el segundo tema o la segunda lección, el testimonio de Juan de la verdadera luz. Ahí estudiamos Juan, capítulo 1, versículos 6 al 13. Es importante recordarle que estas dos lecciones también ya están grabadas. Si usted las quiere ver, puede solicitarlas también y le podemos enviar el video. Hoy vamos a continuar con la lección o el tema número 3. La palabra se hizo carne. El texto que vamos a trabajar está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos 14 al 18. A manera de introducción podemos comentar lo siguiente al estudio del texto. Si nosotros nos viéramos en la necesidad de hacer una tarjeta de presentación de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Dios Jesucristo, sería algo así como Jesús de Nazaret, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Porque esto es precisamente lo que hace el apóstol Juan en esta porción de su Evangelio. Presentar a Jesucristo. Y si tuviéramos que redactar un currículum de nuestro Señor Jesucristo, tendríamos que colocar allí lo que se busca en todo currículum. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué puede hacer? Todos estos aspectos de la persona de Jesucristo están registrados en lo escrito por el apóstol Juan en los primeros 18 versículos del capítulo 1 de su Evangelio. Y luego estas características de la persona del Señor se ven desplegadas en toda su magnitud en toda la narración del Evangelio de Juan. Con estas dos ilustraciones en mente, revisemos nuevamente, para iniciar nuestro estudio del día de hoy, los versículos 1 al 13 que ya hemos estudiado, donde precisamente el apóstol Juan presenta a Jesucristo en los términos de quién es, qué ha hecho y qué puede hacer. Vamos a verlo y acompáñenme allí. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo se presenta como el Dios eterno, en íntima relación con Dios Padre y como Dios mismo. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Jesucristo se presenta como el que estaba cara a cara con Dios, el Padre, en íntima y perfecta comunión con Él. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es presentado aquí, creador de todas las cosas. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo se presenta como la vida y la luz de los hombres. Vida y luz para transformar, vida y luz para dar vida eterna. Versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. Es aquí Jesucristo presentado como la luz que las tinieblas no pudieron vencer, no pudieron obstaculizar, no pudieron estorbar, no pudieron prevalecer contra esta luz del Señor Jesús. Luego en los versículos 6 al 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Jesucristo se presenta como el que necesitó del testimonio de un hombre llamado Juan para que hiciera la antesala a su entrada al mundo y preparara el camino para que por medio de su testimonio muchos creyesen en Jesucristo. Los versículos 9 al 11 dicen: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesucristo se presenta como la luz real, genuina, que venía a alumbrar a todos, sin excepción, sin exclusión, que no fue bien recibido por el mundo que él mismo creó y que su propio pueblo lo rechazó. Dice luego en los versículos 12 al 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesucristo se presenta como el objeto de la fe de aquellos que crean en su nombre, a los cuales Jesucristo les da la potestad de ser hechos hijos de Dios en un acto exclusivo de Dios. Este es nuestro Salvador, este es nuestro Dios, este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a continuar el texto siguiente para seguir estudiando este poderoso currículum de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Abran sus Biblias, ubica el texto y acompáñenme en la lectura. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora vamos a explicar este texto. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. La expresión el verbo fue hecho tiene un significado muy especial. No es que fue hecho en ese momento. Jesús no es un ser creado. Ya existía desde antes. Lo vimos en los textos anteriores. Sino que está en el sentido de que sigue siendo el verbo, pero sigue siendo Dios mismo. Cuando la Escritura dice que fue hecho, no lo dice en el sentido de cesar lo que Jesús era antes. El verbo se hizo carne, pero sigue siendo el verbo, sigue siendo Dios mismo.
la segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana sin dejar la divina. Juan insiste en todo momento que las naturalezas divina y humana de Cristo se unieron completamente sin llegar a fundirse. Por todo este evangelio se enseña que la naturaleza de Jesús es verdadera, así como su naturaleza divina también es verdadera. Para nosotros en esta dispensación en que estamos, esto es un misterio, pero lo creemos por fe. La relación de las dos naturalezas entre sí, como lo acabo de señalar, siempre va a ser un misterio de nuestra comprensión. Pero por fe, nosotros nos sumamos a la declaración de fe apostólica de la Iglesia. Me permito leérselas. Por el testimonio de las Sagradas Escrituras, confesamos al solo y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. Reconocemos sus dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre ellas, sino más bien que cada una preserva su propiedad y naturaleza, concurriendo en una persona y en una subsistencia, no partida o dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado acerca de Él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado acerca de Él mismo. Ahora bien, el vocablo carne en este pasaje se refiere a la naturaleza humana, considerada no necesariamente como pecaminosa, aunque sí por un tiempo bajo la maldición debida al pecado que descansa sobre ella. De manera que hasta que el rescate se hubiese pagado, en la cruz del Calvario, ella por supuesto está sujeta al cansancio, al dolor, a la miseria y a la muerte. Fue esta clase de carne la que el Verbo asumió en su amor incomprensible y condescendiente por los hombres. Mis amados hermanos, cuando llegamos a comprender esta verdad, el valor que le damos a Dios, a su Hijo, a su Espíritu Santo, al Evangelio, a la palabra de Dios y a la Iglesia, son muy grandes. Luego continúa el texto diciendo, y habitó entre nosotros. La traducción más cercana sería, y vivió entre los hombres, hizo su tienda. Aquí la idea es que el Verbo eterno asumió la naturaleza humana y plantó su tienda por un tiempo entre los hombres y vivió entre ellos. A medida que continuemos estudiando el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta de esta extraordinaria verdad. Jesús no trató de lejos con los hombres, se mezcló con ellos, sin pecar, sin seguir sus hábitos pecaminosos, ni sus costumbres pecaminosas. Pero Jesús se introdujo en el modo vivendi de las personas, de todo tipo, de toda clase. Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Durante ese mismo periodo, el apóstol Juan y otros testigos oculares, como lo escribe el apóstol en su evangelio, vimos su gloria. Habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Este verbo vimos indica una visión cuidadosa, deliberada, que intenta interpretar su objeto. Se refiere desde luego
a la vista física. Pero sin embargo, incluye algo más, un escrutinio cuidadoso, una contemplación, incluso a veces hasta con asombro. Juan y sus demás compañeros vieron a Jesús con atención. Vieron a Jesús para caracterizarlo, para estudiarlo, y fueron grandemente impactados por lo que vieron. Este verbo describe la acción de uno que no mira distraídamente, que no mira descuidadamente, ni tampoco observa rápidamente, ni necesariamente percibe en forma comprensiva, sino que es una mirada concentrada que, así no esté comprendiendo lo que está mirando, procura discernir lo que ve. Las acciones y las enseñanzas de Jesús en ocasiones confundieron a sus discípulos. Hasta los perturbaron un poco. Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de lo que Juan narra en su evangelio. Pero aún así, ellos contemplaban a Jesús. Ellos lo veían. Y por eso dice Juan, vimos su gloria. Ningún maestro enseñó como Jesús. Ningún maestro hizo lo que Jesús hizo. Ni amó como Jesús amó. Así, mientras Jesús anduvo entre los hombres, el ojo y la mente del apóstol Juan y de otros testigos reposaron sobre el verbo hecho carne, hasta que, en cierto modo, como lo señalé antes, vieron su gloria. El esplendor de la gloria del Señor, el esplendor de la majestad del Señor, su verdad magnífica, se manifestaban a cada instante en sus obras, en sus palabras, en sus consejos, en sus expresiones de amor, en sus abrazos, en sus besos, en sus exhortaciones. Por eso añade el apóstol, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Estas palabras indican que la gloria que los testigos oculares vieron en Jesús era la que se podía esperar de aquel que únicamente y perfectamente y solamente es y era, o era y es, el unigénito Hijo del Padre. Ahora bien, leemos en relación al Hijo que está lleno de gracia y de verdad. De gracia, porque cuando hablaba, cuando actuaba, cuando hacía Jesús lo que hacía, sus mensajes, sus palabras, sus gestos, estaban llenos de ese favor inmerecido hacia los pecadores. No estaban llenos de condenación, ni de señalamientos, ni de críticas, ni de hostigamientos. Toda la persona del Señor estaba llena de gracia. Los mismos atributos se revelaban también en sus milagros y en todo lo que hacía. Pero añade de gracia y de verdad, porque Jesús mostró el verdadero camino hacia el Dios único y verdadero de la Biblia. Él dijo, yo soy la verdad. En los maestros del tiempo de Jesús, en los rabinos, había mucho relativismo en su enseñanza. Había mucha manipulación en su enseñanza. Cuando Jesús hablaba, actuaba, se comportaba, había algo genuino, verdadero, que impactaba a la gente. Por eso la mayoría decía, nadie ha enseñado como este hombre. Nadie ha hecho las cosas que este hombre ha hecho. Porque Jesús estaba lleno, completo de esa gloria de Dios, pero además lleno de gracia y de verdad. Gracia, el favor inmerecido a los pecadores, y verdad por lo genuino de todas sus acciones. Avancemos al verso 15 y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Lo dicho aquí deja claro que Jesús sobrepasa a Juan el Bautista. Entre Cristo y Juan el Bautista existe la diferencia que hay entre lo infinito y lo finito.
la diferencia que hay entre lo divino y lo humano, la diferencia que hay entre lo eterno y lo temporal. Y esto es exactamente lo que el mismo Juan el Bautista confesaba cuando daba testimonio del Señor Jesucristo. Es muy probable que inmediatamente después de haber bautizado a Jesús y después que Jesús comenzara su ministerio, Juan el Bautista clamaba: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ese era el centro del mensaje, del testimonio de Juan el Bautista. Versículos 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, estos versículos 16 y 17 del capítulo 1 de Juan son poderosísimos. Pero cuando usted los lee en el amor de Cristo, es como que si Dios estuviera abrazándote. Es algo muy hermoso lo que siente un hijo de Dios cuando lee estos versículos. En estos versículos, el apóstol Juan señala que fueron receptores, él y los que con él estaban, de toda la plenitud de Cristo, así como nosotros hoy también lo somos, añadiendo que habían experimentado y habían recibido los benditos y abundantes frutos de esta plenitud. La expresión de Juan es que habían recibido gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto significa, mis amados hermanos, que los creyentes recibimos constantemente, a cada momento, en cada día, a cada minuto, a cada hora, gracia una y otra vez, una y otra vez. Cuando Dios nos salva a través de su evangelio, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, y mediante la operación sobrenatural y misteriosa del Espíritu Santo, a partir de ese momento somos transformados en nuevas criaturas, y a partir de ese instante hasta la eternidad recibimos a cada minuto, cada vez que usted respira, cada vez que usted se alimenta, cada vez que usted se levanta en la mañana, cada vez que transita su día, cada vez que Dios le bendice, que Dios le sostiene y usted no sabe cómo, que Dios le mantiene y usted no sabe de qué manera. Eso es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Apenas ha terminado una manifestación del favor inmerecido de Dios en Cristo, cuando ya está llegando otra, y está llegando otra, y está llegando otra, una sanidad, un milagro, una provisión, una salida, un detalle, la vida misma, el tener familia, el poder hacer cosas, el privilegio enorme de poder servirle al Señor. De allí que nosotros también podemos unirnos al apóstol Juan y decir: del Señor recibimos gracia sobre gracia. El versículo 17 continúa diciendo: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No había nada malo en la ley moral y ceremonial. Dios la había dado por medio de Moisés, pero era de carácter preparatorio. Revelaba la condición perdida del hombre y también prefiguraba ya su próxima liberación. Pero había dos cosas que la ley como tal no podía suministrar. La ley no podía suministrar gracia para perdonar a los pecadores y ayudarlos en sus momentos de necesidad. La ley tampoco podía proporcionar verdad para poder mostrar verdaderamente el camino hacia una comunión con Dios el Padre. Téngase también en cuenta este detalle, mi amado hermano, que lo puede ver en el texto.
la ley fue dada a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por la persona y obra del que por primera vez en el cuarto evangelio es llamado por su nombre completo, Jesucristo. Quiero que noten la diferencia. La ley fue dada por Moisés, el siervo de Dios. Pero la gracia y la verdad, superiores a la ley, en contenido, significado y efecto, fueron dadas, traídas directamente por Dios en la persona de su Hijo. Y eso hace una diferencia enorme de gracia y de verdad que hemos recibido en el Señor. Ahora el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El énfasis del pasaje es que solamente Jesucristo y nada más Jesucristo es quien revela totalmente a Dios. Este pasaje enfatiza la revelación única de Dios en Jesucristo. Jesucristo es la revelación total y única de la divinidad. Por lo tanto, conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Es por eso que Jesús, sobre todo en este evangelio, varias veces dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo entonces es la revelación superior del Padre. No se puede entender claramente la deidad sin el Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza del texto. Amado hermano, cuando meditas en este texto y en lo que transmite, tu corazón se compunge de amor de Dios. Nos damos cuenta de que es tan poco lo que hacemos por Dios. Nos damos cuenta de que no tenemos definitivamente cómo devolver nada a Dios. Dios nos ha llenado, nos ha bendecido, nos ha regalado, porque así Él lo dispuso. Toda su gracia y toda su verdad a través del Señor, que hoy vive en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo a través del Evangelio. Ahora quiero terminar esta enseñanza con algunas orientaciones para aplicar esto a nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios, generalmente los textos de la Biblia nos invitan a tres cosas. Nos pueden invitar a hacer algo, nos pueden invitar a saber algo, o nos pueden invitar a creer algo. Una de las maravillas del Evangelio de Juan es su poderoso contenido que nos ayuda a saber y a creer. En consecuencia, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18, nos invita a saber y a creer en la encarnación de Cristo, verdad fundamental y esencial del Evangelio. Nos invita a saber y creer que Jesús de Nazaret, en sus enseñanzas, en sus acciones, revela toda la gloria del Padre y está lleno de toda gracia y toda verdad que hoy los creyentes recibimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se refuerza el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios eterno, pues en todo tiempo y en toda circunstancia es primero que Juan el Bautista. De hecho, una vez que Jesús aparece en escena y comienza su ministerio, Juan el Bautista desaparece del protagonismo que tuvo al principio. De igual manera, mis amados hermanos, mucho consuelo llega a nuestra vida al sabernos tan bendecidos como lo compartí hace poco en Cristo. Ya que somos receptores, gloria al Señor, de toda su plenitud.
Y permanentemente, amado, si algo te llevas en esta prédica, llévate esto en tu corazón, mi querido hermano. Permanentemente estás recibiendo gracia sobre gracia, como la ola del mar que va y viene sin parar. Cuando usted va al mar y ve la ola que va y viene, va y viene, va y viene y no se detiene y no para, va y viene, va y viene, va y viene. Pues así es la vida del cristiano. En Cristo recibimos siempre, una y otra vez, gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, provisión sobre provisión, sanidad sobre sanidad, milagros sobre milagros, alternativas sobre alternativas, misericordia sobre misericordia, porque en Jesucristo vinieron la gracia. Esto es el poder de Dios para salvarnos y para darnos consuelo. Dios es tan grande que no solamente nos salva, Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, nos consuela del dolor del pecado, nos ayuda, nos sostiene, y todo eso es la poderosa gracia de Dios una y otra vez, ejecutándose y cobrando vida en nuestras vidas a cada instante. Y a través de Jesucristo vino la verdad, lo real, lo genuino de Dios y de la vida verdaderamente espiritual. Esa es la verdad que nos trajo Jesucristo. El verdadero sentido de la relación con Dios solo lo podemos encontrar en Jesucristo, pues solo Él es la verdad. Por eso lo nuestro no es una religión, lo nuestro es entrar en una relación. Lo nuestro no es para amarrarnos, para controlarnos de una manera malsana. Lo nuestro es para dar libertad. En Cristo tenemos libertad, comunión con Dios. Entramos directamente a la presencia del Señor. Como enseña el autor de Hebreo, hoy tenemos un sumo sacerdote perfecto y eterno, que ya hizo un solo sacrificio y no hace falta más. Y que ahora tenemos una entrada permanente las 24 horas del día, todos los días del año, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, sin rituales, sin intermediarios, directamente el Señor. Y eso también es gracia. Y eso es lo genuino. Dios es real, la palabra de Dios es real, las cosas de Dios es real, lo que sentimos, lo que nos pasa es algo genuino. Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus palabras, Dios cumple todo lo que hace y lo que promete. Solo Jesucristo puede entonces revelarnos y darnos a conocer a Dios el Padre. Nadie puede conocer al Padre a menos que conozca a Jesucristo. Llévate estas verdades, mi amado hermano. Conócelas. Y que estas verdades sean el fundamento de tu fe. Que nadie te mueva de tu fe en Jesucristo, porque lo tienes todo en esa fe. Finalmente, tenemos un cuadro completo de la persona del Señor Jesucristo en estos textos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Y rápidamente podemos responder a las tres preguntas con las cuales inicié en la ilustración, la enseñanza. ¿Quién es Jesucristo? El Evangelio de Juan responde: es el Dios eterno, en plena y perfecta comunión con Dios el Padre. Es el creador de todas las cosas y poseedor de la vida y la luz verdadera. ¿Qué ha hecho Jesucristo? Creó todas las cosas. Trajo a los hombres la vida, la luz, la gracia salvadora y la verdad que conduce a Dios Padre. Se hizo carne y habitó entre los hombres y mostró toda la gloria de Dios en sus palabras y en sus actos. ¿Qué puede hacer Jesucristo? Puede dar vida y luz verdadera a los hombres que moran en tinieblas y proveerles de la gracia salvadora y la verdad que conduce a Dios Padre. Puede dar a todos los que crean en su nombre la potestad de ser hechos hijos de Dios. Puede bendecir las vidas de los que creen en Él con una medida inagotable de gracia sobre gracia, bendición tras bendición,
y darles a conocer al único Dios verdadero de la palabra, de la Biblia. Mis amados y queridos hermanos de la gran familia de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco, y todos aquellos que puedan ser bendecidos con esta palabra, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Al ser enseñados por este texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, que concluimos con esta tercera lección sobre la persona de Jesucristo en su esfera divina y humana, perfectamente Dios, perfectamente hombre, pero sin pecado, en quien reside y de quien recibimos la luz, la vida, la gracia salvadora y la verdad que nos guía a Dios el Padre, y que además de su plenitud tomamos siempre gracia sobre gracia. Nosotros nos humillamos para alabar, para adorar a Dios por su Hijo Jesucristo, quien nos da la vida, la luz, la gracia y la verdad que nos conduce al Dios único y verdadero. Démosle gracias al Señor, mis hermanos. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque hoy ante nosotros está la enorme bendición de que estés en nuestras vidas. La enorme bendición de recibir a cada instante, a cada momento, gracia sobre gracia. Precisamente, Señor, el nombre que usted colocó a esta iglesia, Pasto Fresco. Que esta enseñanza llegue como un pasto fresco a nuestros corazones, que nos dé el ánimo, la fe, la esperanza y el consuelo que necesitamos en estas etapas tan desafiantes de la vida que muchos podemos estar enfrentando. Y que creamos con fe que somos bendecidos grandemente por este Dios maravilloso, por su Hijo extremadamente glorioso y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias por su palabra, Señor. Amén y amén. Igualmente, no queremos terminar en esta hora sin pedirle a Dios precisamente que en esta hora, por esta palabra y por muchas otras, que la iglesia pueda proclamar, muchos puedan conocer al Señor. Por eso en esta hora queremos pedirle a Dios por la salvación de los que aún no conocen al Señor, que puedan estar aquí visitándonos, que puedan venir y compartir con nosotros. Quiero decirte, amigo, amiga, que en Jesucristo está el camino, está la verdad, está en la vida. Un día Él murió, fue sepultado, pero resucitó y está vivo. Como lo hemos aprendido aquí, está dispuesto para darte vida, para darte gracia y para darte la verdad. Queremos orar por ti, para pedirle al Señor que opere su gracia salvadora en tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos pedirte por cada una de las personas con las que podamos tener contacto, con las que podamos manifestarle nuestro amor en Cristo también como iglesia. Señor, opera salvación en sus vidas. Que la luz de tu evangelio, que la luz de tu palabra llegue a sus corazones, toque sus vidas. Que se den cuenta que tú has entregado a tu único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que si tan solo confiesan con su boca que Jesús es el Señor, serán salvos. Que reciban esa salvación por la fe en Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.